Sarach caminaba por el largo pasillo hacia la cámara del juicio. Su pequeña figura humana parecía diminuta junto a los masivos seres alienígenas que llenaban el corredor. Algunos flotaban en el aire como nubes resplandecientes. Otros se alzaban sobre ella en 6 patas, sus cuerpos de cristal reflejando la luz. Unos pocos parecían casi humanos, pero con piel azul y 4 brazos. El edificio del Consejo Galáctico era la estructura más grande que Sara había visto jamás. Se extendía hacia el cielo como una montaña de vidrio y metal. Dentro, representantes de 847 especies alienígenas diferentes se habían reunido para decidir qué pasaría con la Tierra y todos los humanos. Las manos de Sara temblaron ligeramente al llegar a las enormes puertas de la Cámara del Juicio. Había sido la embajadora de la Tierra ante el Consejo Galáctico durante 5 años. En todo ese tiempo, había intentado demostrar a los alienígenas que los humanos podían ser pacíficos. Había tratado de probar que pertenecían a la galaxia junto a todas las demás especies. Hoy, sabía que había fracasado. Las puertas se abrieron con un suave siseo. La cámara era enorme. Miles de seres alienígenas se sentaban en filas que ascendían como en un estadio. En el centro había una pequeña plataforma, donde Sara tendría que permanecer sola. Sobre ella, flotando en un traje de contención lleno de una energía crepitante, se encontraba la suma árbitra Velara. Era la líder del consejo y pronunciaría el juicio final. Sara caminó hacia la plataforma. Sus pasos resonaban en la silenciosa cámara. Cada ojo, sensor y órgano de detección alienígena se centraba en ella. Se sintió como un ratón rodeado de gatos. La voz de la suma árbitra Velara llenó la cámara. Sonaba como música mezclada con el estruendo de un trueno. Embajadora Chen, de la especie llamada humanos, os presentáis ante este consejo para escuchar el juicio sobre vuestro pueblo. Sara asintió. Sabía que este día llegaría desde que el Consejo descubrió los programas militares de la Tierra. Los cargos contra la humanidad son graves, continuó Velara. Vuestra especie ha violado la sagrada doctrina de la expansión pacífica. Habéis construido armas de destrucción masiva. Habéis militarizado vuestro programa espacial. Habéis establecido colonias armadas sin el permiso del Consejo. Y lo más peligroso de todo, habéis mostrado un nivel de violencia que amenaza la paz de toda la galaxia. Alrededor de la cámara, voces alienígenas susurraban en cientos de idiomas. Sara escuchó la traducción en su auricular. Todos decían lo mismo. Los humanos eran demasiado peligrosos, demasiado violentos, demasiado primitivos. Una pantalla holográfica apareció sobre la cámara. Mostraba imágenes de la historia de la Tierra, guerras, explosiones, armas, soldados. Luego mostró el programa espacial de la humanidad, naves militares, satélites armados, plataformas de armas alrededor de la Luna. La evidencia era clara y aplastante. Sara quiso hablar. Quiso explicar que los humanos habían construido esas cosas para protegerse, que la Tierra era un mundo peligroso donde solo los fuertes sobrevivían, que todo lo que habían hecho era para asegurar que su especie pudiera seguir existiendo. Pero sabía que no importaría. El Consejo ya había tomado una decisión incluso antes de que comenzara el juicio. Velara levantó un apéndice brillante. La cámara se silenció. La evidencia es abrumadora. La humanidad ha demostrado ser una especie violenta y agresiva que no puede coexistir pacíficamente con seres civilizados. Otras especies traídas ante este consejo han demostrado que pueden cambiar. Han abandonado sus caminos violentos y se han unido a nuestra comunidad pacífica. Sara se mordió el labio. Sabía lo que venía a continuación. La humanidad no ha mostrado tal crecimiento. En los 5 años desde el primer contacto, los incidentes violentos en la Tierra de hecho han aumentado. Vuestro gasto militar ha crecido. Vuestras armas se han vuelto más letales. Habéis ignorado nuestra guía y continuado por un camino de destrucción. El holograma mostró más imágenes. Humanos luchando en guerras por toda la Tierra. Nuevas armas siendo probadas. Naves construyéndose con cañones más grandes y blindajes más gruesos. Para los pacíficos alienígenas, debía parecer que la humanidad se preparaba para una guerra contra toda la galaxia. Por lo tanto, anunció Velara, su voz volviéndose más fuerte. Por voto unánime del Consejo Galáctico, la especie conocida como Homo sapiens queda por la presente exiliada del espacio civilizado. Sara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aunque lo esperaba, escucharlo en voz alta fue devastador. Se erigirá una barrera de cuarentena alrededor de vuestro sistema estelar, continuó Velara. Todo contacto con la humanidad queda prohibido.
Esta barrera permanecerá activa hasta el momento en que vuestra especie evolucione más allá de su primitiva naturaleza bélica. Si tal evolución ocurre, podréis solicitar a este consejo la readmisión al espacio civilizado. La cámara estalló en voces alienígenas. La mayoría sonaba complacida con la decisión. Unos pocos sonaban inseguros. Sara notó que una sección de la cámara había permanecido en silencio durante la votación. Eran los Manturi, una especie insectoide que se había convertido en sus aliados más cercanos durante su tiempo como embajadora. El embajador Krix del colectivo Manturi la miró. Sus ojos compuestos parecieron brillar con algo que parecía tristeza. Sara había aprendido a leer las expresiones Manturi a lo largo de los años. Krix intentaba decirle algo importante. Su voz traducida llegó a su auricular, tan baja que solo ella pudo oírla. No tiene ni idea de lo que acaban de hacer. Dos guardias de consejo se acercaron a Sara. Eran seres altos y grises con demasiadas articulaciones en sus brazos y piernas. Sus rostros no mostraban emoción mientras le indicaban que lo siguiera. Sara echó un último vistazo a la cámara. Estos alienígenas pensaban que estaban salvando la galaxia de la humanidad. Creían que estaban protegiendo la paz y la civilización de la violencia y agresión de la Tierra. Estaban muy equivocados. Mientras era escoltada fuera de la cámara, Sara pensó en lo que sucedería a continuación. La barrera se levantaría alrededor del sistema solar de la Tierra. La humanidad quedaría aislada del resto de la galaxia, sin comercio, sin comunicación, sin contacto de ningún tipo. El Consejo pensaba que esto obligaría a los humanos a volverse pacíficos. Pensaban que el aislamiento haría que la humanidad abandonara sus formas violentas y se volviera más como las otras especies civilizadas. Sara casi sonrió ante su ignorancia. No entendían en absoluto la naturaleza humana. Cuando los humanos se sienten amenazados, no se vuelven pacíficos, se vuelven más peligrosos. Cuando están aislados, no se vuelven débiles, se unen. Los alienígenas acababan de dar a la humanidad el mayor regalo posible, un enemigo común y tiempo para prepararse. Sara fue llevada a una pequeña nave que la transportaría de regreso a la Tierra. Mientras la nave abandonaba la estación de consejo, miró por la ventana la masiva estructura que se encogía detrás de ellos. En algún lugar allí dentro, 847 especies alienígenas celebraban lo que creían que era una victoria. En unos pocos meses, la barrera estaría completa. La Tierra sería sellada de la galaxia como una tumba. El Consejo se olvidaría de la humanidad y volvería a sus vidas pacíficas y cómodas. No volverían a pensar en los humanos hasta que fuera demasiado tarde. Sara se reclinó en su asiento mientras la nave entraba en el hiperespacio. Tenía mucho que hacer cuando llegara a casa. A la humanidad se le había concedido un respiro, aunque aún no se dieran cuenta. La galaxia pensaba que había enjaulado a un animal peligroso. Lo que en realidad habían hecho era darle tiempo al animal para afilar sus garras. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 días. Cuando Sara finalmente vio su planeta natal haciéndose más grande en la pantalla de visualización, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Esta podría ser la última vez que un humano viera la Tierra desde una nave que había viajado por el espacio del Consejo, pero no sería la última vez que los humanos viajaran entre las estrellas. El Consejo se había asegurado de eso. Habían elegido al enemigo equivocado. El capitán Marcus Torres estaba en el puente de la US Defiance y observaba la barrera de energía que rodeaba el sistema solar de la Tierra. El muro de luz azul crepitante había estado allí durante 50 años. Se extendía en todas direcciones, aislando completamente a la humanidad del resto de la galaxia. El Consejo Galáctico lo había construido para mantener a los humanos atrapados en su propio sistema estelar. Pensaron que obligaría a la humanidad a volverse pacífica y civilizada. En cambio, los había convertido en algo mucho más peligroso. Informe de estado, ordenó Marcus. La teniente Kim revisó sus instrumentos. La barrera se mantiene estable, capitán, sin cambios en los patrones de energía. Las estaciones de monitoreo del Consejo en el exterior siguen ahí, pero ya no nos prestan mucha atención. Marcus asintió. Eso era exactamente lo que la humanidad quería. Durante 50 años, los alienígenas habían observado el sistema solar de la Tierra desde el otro lado de la barrera. Al principio, habían vigilado de cerca todo lo que hacían los humanos. Esperaban ver guerras y destrucción mientras la humanidad se desgarraba a sí misma. En cambio, habían visto algo que los confundió. La humanidad se había unido. Las guerras en la Tierra se detuvieron a los 5 años de levantarse la barrera. No porque los humanos se hubieran vuelto pacíficos de repente,
sino porque habían encontrado un enemigo más grande contra el que luchar. Cada nación, cada pueblo, cada ser humano tenía ahora el mismo objetivo: liberarse de su prisión alienígena y hacer que la galaxia pagara por lo que había hecho. «Llévenos a la base de Marte», ordenó Marcus. La Defiant se alejó de la barrera y se dirigió hacia el planeta rojo. Mientras volaban, Marcus observó el sistema solar transformado a su alrededor. 50 años de esfuerzo humano concentrado lo habían cambiado todo. Marte ya no era el mundo rojo y vacío que una vez fue. Enormes ciudades abovedadas cubrían su superficie. Gigantescas fábricas expulsaban humo y vapor mientras construían naves, armas y equipos para el creciente ejército de la humanidad. El planeta se había convertido en la principal base militar y fábrica de armas de la Tierra. Las lunas de Júpiter estaban cubiertas de astilleros. Cientos de enormes plataformas de construcción flotaban alrededor del planeta gigante, cada una construyendo nuevos buques de guerra humanos. Las naves eran elegantes y letales, diseñadas por ingenieros que habían estudiado cada pieza de tecnología alienígena que pudieron conseguir. El cinturón de asteroides había sido completamente transformado. Lo que una vez fueron trozos de roca aleatorios flotando en el espacio era ahora una vasta red de estaciones mineras, plataformas de armas y bases militares. La humanidad había explotado hasta el último asteroide en busca de materiales para construir su maquinaria de guerra. Lo más impresionante de todo era la flota misma. La Tierra ahora tenía más de 10.000 naves militares. No eran las toscas y primitivas naves que los alienígenas recordaban de hace 50 años. Eran obras de arte, máquinas letales y hermosas que incorporaban la mejor ingeniería humana con tecnología alienígena de ingeniería inversa. La Defiant atracó en el comando central de Marte. Marcus caminó por pasillos llenos de soldados, científicos e ingenieros de todas las naciones de la Tierra. Oficiales chinos trabajaban junto a técnicos estadounidenses. Pilotos rusos entrenaban con navegantes indios. Ingenieros africanos diseñaban armas con científicos europeos. La barrera había hecho algo que el Consejo nunca esperó. Había fortalecido a la humanidad. Marcus entró en la sala de reuniones donde la almirante Sarah Chen estaba esperando. Era la hija de la embajadora que había sido exiliada 50 años atrás. Como su madre, había dedicado su vida a preparar a la humanidad para lo que venía. «Informe, capitán», dijo la almirante Chen. «Sonda completada, almirante. La barrera permanece estable. No hay señales de que el Consejo sospeche de nuestras actividades. Los grupos de Flota 7 y N han regresado de sus misiones de reconocimiento». La almirante Chen sonrió. El Consejo pensaba que su barrera era perfecta. Creían que era imposible que algo la atravesara. Estaban equivocados. Científicos humanos habían pasado décadas estudiando la barrera. Habían aprendido cómo funcionaba, cómo se alimentaba y, lo más importante, cómo sortearla. Diminutas ondas más pequeñas que granos de arena se habían estado deslizando a través de brechas cuánticas en la barrera durante años. Estos espías microscópicos se habían extendido por todo el espacio del Consejo, recopilando información sobre cada especie alienígena, cada planeta, cada base militar. ¿Qué descubrieron nuestros exploradores?, preguntó la almirante Chen. El capitán Torres activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa tridimensional del espacio cercano del Consejo. Puntos rojos marcaban las posiciones de flotas, bases y objetivos importantes alienígenas. El Consejo se ha vuelto aún más complaciente, almirante. Sus fuerzas militares están dispersas por la galaxia. La mayoría de las especies han reducido sus fuerzas armadas porque creen que la galaxia está en paz. Los Serians han reducido su flota en un 60%. Los Aterials han convertido la mayoría de sus naves militares para uso civil. La almirante Chen asintió. Esto era exactamente lo que la humanidad había esperado. Mientras los humanos habían pasado 50 años preparándose para la guerra, los alienígenas habían pasado 50 años olvidando cómo luchar. ¿Y qué hay de su tecnología?, preguntó ella. La doctora Elena Vázquez, la científica jefe de la Tierra, dio un paso adelante. Era una mujer anciana ahora, pero su mente estaba tan afilada como siempre. Hemos aplicado ingeniería inversa a la mayoría de sus sistemas principales, almirante. Nuestras armas son ahora superiores a cualquier cosa en la flota del Consejo. Nuestras naves son más rápidas, mejor blindadas y más maniobrables. Lo más importante es que hemos desarrollado nuevas tecnologías que nunca han visto. Activó otra pantalla que mostraba sistemas de armas humanos, destructores de planetas que pueden aniquilar mundos enteros,
plegadores de espacio que pueden mover nuestras naves instantáneamente a través de vastas distancias, disruptores cuánticos que pueden abrir agujeros en la propia realidad. Marcus sintió un escalofrío de emoción. Durante 50 años, la humanidad había estado construyendo, aprendiendo y preparándose. Habían tomado lo mejor de la tecnología alienígena y lo habían mejorado. Habían desarrollado nuevas armas y tácticas que ninguna especie alienígena había imaginado jamás. ¿Cuándo empezamos, almirante?, preguntó Marcus. La almirante Chen miró por la ventana el paisaje rojo marciano. Mechs de construcción estaban levantando nuevas fábricas y plataformas de armas. Mientras observaban a lo lejos, un nuevo y masivo acorazado estaba siendo botado desde los astilleros orbitales. Pronto, capitán, muy pronto. Nuestra red de inteligencia está casi completa. Nuestras flotas están listas. Nuestras armas están probadas y demostradas. La galaxia piensa que estamos atrapados detrás de esta barrera, volviéndonos lentamente civilizados y pacíficos. Se volvió para mirarlos y Marcus vio algo en sus ojos que habría aterrorizado a los alienígenas. Era la mirada de un depredador que había estado enjaulado demasiado tiempo. Están a punto de aprender lo que sucede cuando intentas enjaular a la humanidad. Nos querían fuera porque éramos demasiado violentos para el espacio civilizado. Tenían razón. Somos violentos. Somos peligrosos. Y somos todo lo que temían que nos convirtiéramos. La doctora Vázquez sonrió sombríamente. La tecnología de la barrera ha sido completamente dominada, almirante. Podemos derribar nuestra propia cuarentena cuando queramos. Mejor aún, podemos convertirla en un arma. Imagínese poder atrapar flotas enemigas enteras en dimensiones de bolsillo mientras nos ocupamos de ellas a nuestro antojo. La almirante Chen asintió. Comiencen los preparativos finales. Contacten a todos los comandantes de flota. Activen a todos los agentes durmientes en el espacio del Consejo. Es hora de mostrar a la galaxia lo que 50 años de determinación humana pueden lograr. Al terminar la reunión, Marcus caminó hacia la plataforma de observación. Miró la barrera que rodeaba su sistema solar. Durante 50 años había sido su prisión. Pronto, se convertiría en su punto de lanzamiento. Los alienígenas pensaron que habían resuelto el problema humano encerrándolos. Pensaron que el aislamiento haría a los humanos débiles y pacíficos. En cambio, les habían dado el mayor regalo posible: tiempo para prepararse y una razón para unirse. Marcus sonrió mientras observaba las naves humanas moverse por el sistema. Miles de ellas, todas listas para la guerra, todas esperando la orden de recordarle a la galaxia porque sus ancestros habían temido a la oscuridad. El Consejo había cometido un terrible error hace 50 años. No habían destruido a la humanidad cuando tuvieron la oportunidad. En cambio, les habían dado tiempo para convertirse en algo mucho peor que la especie primitiva y violenta que recordaban. Habían creado su propia pesadilla, y esa pesadilla estaba casi lista para despertar. La almirante Sarah Chen estaba en la sala de guerra, en las profundidades del Comando Central de Marte. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban un mapa tridimensional perfecto de toda la galaxia. Luces rojas pulsaban por toda la pantalla como una infección en expansión. Cada luz representaba una sonda espía humana que se había infiltrado en el espacio del Consejo. 60 años de exilio le habían dado a la humanidad algo que ninguna otra especie poseía: un conocimiento completo de sus enemigos. «Muéstrame el estado de la red», ordenó la almirante Chen. El comandante Rajes dio un paso al frente. Era el jefe de la División de Inteligencia de la Humanidad, el hombre responsable de la mayor operación de espionaje en la historia galáctica. Sus dedos danzaron sobre el panel de control y el holograma cambió para mostrar flujos de datos provenientes de miles de ubicaciones. «La red está totalmente operativa, almirante», informó Sin. «Tenemos acceso trasero al 97% de todos los sistemas de comunicación del Consejo. Esto incluye canales militares, redes gubernamentales e incluso dispositivos de comunicación personal. Cada mensaje, cada orden, cada conversación casual entre las especies del Consejo está siendo monitoreada y grabada». La almirante Chen sonrió fríamente. La ironía era hermosa. El Consejo había construido toda su civilización sobre la cooperación y la confianza. Su red de comunicación que abarcaba toda la galaxia conectaba cada mundo, cada nave, cada gobierno. Se suponía que era el símbolo de su unidad pacífica. En cambio, se había convertido en el arma más grande de la humanidad. ¿Y sus sistemas de defensa?, preguntó Chen. «Comprometidos», respondió Sin de inmediato.
Nuestras nanosondas se han infiltrado en los sistemas de control de cada plataforma de defensa importante, arma orbital y base militar en el espacio del Consejo. Cuando demos la orden, podemos volver sus propias defensas en su contra. Las nanosondas habían sido la obra maestra de la humanidad. Más pequeñas que motas de polvo, podían deslizarse a través de cualquier barrera e infiltrarse en cualquier sistema. Durante décadas, se habían estado extendiendo por la galaxia como un virus. El Consejo nunca las había notado porque nunca las habían buscado. ¿Por qué lo harían? En su galaxia pacífica, ¿quién se atrevería a espiar al Consejo? La doctora Elena Vázquez se unió a ellos en la pantalla holográfica. Ahora era anciana, su cabello gris y su rostro surcado de arrugas, pero su mente seguía afilada, y había sido la fuerza impulsora detrás de muchos de los mayores avances tecnológicos de la humanidad. El análisis de la barrera está completo, anunció. Hemos aplicado ingeniería inversa con éxito a cada aspecto de la tecnología de cuarentena. No solo podemos derribar nuestra propia barrera, sino que podemos crear nuevas. Imagine, almirante, la capacidad de atrapar flotas enteras en dimensiones de bolsillo mientras las destruimos una por una. Chen asintió. Esta era el arma que ganaría la guerra antes de que realmente comenzara. El Consejo había usado la tecnología de barrera para aprisionar a la humanidad. Ahora la humanidad la usaría para enjaular a sus enemigos. ¿Y sus capacidades militares? Preguntó Chen. El comandante se mostró nuevas pantallas con flotas alienígenas por toda la galaxia. Patéticas, almirante. 60 años de paz los han ablandado. La flota sapiriana ha sido reducida en un 70%. La mayoría de sus naves restantes se utilizan para la exploración y el comercio, no para la guerra. Los cazadores de gas arterial han convertido sus naves militares en naves mineras. Incluso el colectivo Manturi, tradicionalmente la principal fuerza militar del Consejo, ha reducido sus fuerzas armadas a la mitad. Chen estudió la información. Era incluso mejor de lo que había esperado. Mientras la humanidad había pasado 60 años convirtiéndose en una potencia militar, los alienígenas habían pasado el mismo tiempo olvidando cómo luchar. Su tecnología de armas está igualmente anticuada, continuó Sin. Han hecho pocos avances en sistemas militares porque no los necesitaban. Sus escudos son débiles, su blindaje es delgado y sus armas carecen de la potencia para penetrar nuestras defensas. Mientras tanto, nuestros destructores de planetas pueden aniquilar mundos enteros, y nuestros disruptores cuánticos pueden abrir agujeros en el propio espacio-tiempo. La doctora Vázquez activó otra pantalla. Los perfiles psicológicos también están completos. Se ha analizado a cada especie principal del Consejo. Conocemos sus miedos, sus debilidades y sus puntos de quiebre. Los sapirianos están aterrorizados por la inestabilidad dimensional porque perturba sus cuerpos de matriz de cristal. Los Aterials entran en pánico cuando se les confina en espacios pequeños. El colectivo acuático se vuelve indefenso cuando se les saca de entornos líquidos. La almirante Chen sintió una oleada de orgullo. La humanidad no había desperdiciado ni un solo día de su exilio. Cada momento se había dedicado a aprender, prepararse y planificar para este día. ¿Cuál es nuestra fuerza de flota actual? Preguntó. El comandante Sin sonrió sombríamente. 15.000 naves de combate, almirante. Cada una superior a cualquier cosa en la flota del Consejo. Nuestros acorazados son del tamaño de lunas pequeñas y llevan suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Nuestras fragatas furtivas son invisibles a todos los métodos de escaneo conocidos. Nuestros cazas son tan rápidos y maniobrables que los pilotos alienígenas no podrán seguirlos, y mucho menos derribarlos. El holograma mostró formaciones de naves humanas por todo el sistema solar. Eran obras de arte elegantes y letales, negras como el propio espacio, erizadas de armas que podían quebrar planetas y plegar el espacio. Cada nave estaba tripulada por voluntarios que se habían entrenado toda su vida para este momento. ¿Personal? Preguntó Chen. Cada ser humano está listo, almirante, respondió Sin. Toda nuestra especie se ha estado preparando para este día. Tenemos 12.000 millones de personas unidas bajo una única estructura de mando. Compare esto con el Consejo, donde 847 especies diferentes apenas pueden ponerse de acuerdo sobre qué almorzar. Era cierto. La barrera le había dado a la humanidad algo que el Consejo nunca podría lograr. Una unidad perfecta. Cada humano vivo entendía que era parte de algo más grande que ellos mismos. Eran parte de la especie que haría que la galaxia pagara por su arrogancia. ¿Información sobre objetivos específicos? Preguntó Chen.
El holograma cambió para mostrar planes detallados de las principales instalaciones del Consejo. Completa, almirante. Conocemos la ubicación de cada edificio gubernamental, base militar y recurso estratégico en el espacio del Consejo. Hemos infiltrado sus sistemas informáticos, comprometido a sus líderes y mapeado sus líneas de suministro. Cuando ataquemos, estarán ciegos, indefensos y completamente desprevenidos. La almirante Chen caminó alrededor de la pantalla holográfica, estudiando la vasta red de información que la humanidad había reunido. Era el panorama de inteligencia más completo que cualquier fuerza militar había poseído jamás. El Consejo no tenía secretos para la humanidad. Ninguno en absoluto. «Muéstrame el plan de ataque», ordenó. El holograma cambió a una compleja pantalla táctica. Las flotas humanas estaban posicionadas en puntos clave de todo el sistema solar, listas para irrumpir a través de la barrera simultáneamente. Se asignaron fuerzas de ataque a objetivos específicos. Se prepararon grupos de apoyo para cortar las rutas de escape y los refuerzos. La fase 1 implica ataques simultáneos a 347 objetivos estratégicos, explicó Sin. Atacaremos sus principales bases militares, centros de comunicación y centros gubernamentales al mismo tiempo. No tendrán tiempo de coordinar una respuesta, ni siquiera de entender lo que les está sucediendo. La fase 2 se centrará en su capacidad industrial y sus líneas de suministro, añadió la doctora Vázquez. Sin la capacidad de construir nuevas naves o abastecer a sus fuerzas existentes, cualquier resistencia que logren organizar colapsará rápidamente. La fase 3 es la pacificación y ocupación, concluyó Sin. Tomaremos sistemáticamente control de cada mundo del Consejo, estableciendo la autoridad humana y asegurando que ninguna especie alienígena vuelva a representar una amenaza para nuestro pueblo. La almirante Chen asintió lentamente. Era un plan perfecto, desarrollado durante décadas de cuidadoso estudio y preparación. El Consejo nunca lo vería venir porque no podían imaginar que alguna especie dedicaría 60 años a prepararse para la venganza. ¿Marco de tiempo?, preguntó. Desde el momento en que derribemos la barrera hasta la conquista galáctica completa, aproximadamente 4 meses, respondió Sin. La mayoría de las especies de Consejo se rendirán una vez que se den cuenta del alcance de lo que enfrentan. Aquellas que se nieguen a someterse serán eliminadas. 4 meses. 60 años de preparación se desatarían en una campaña de 4 meses que remodelaría la galaxia para siempre. La almirante Chen miró una vez más la pantalla holográfica que mostraba las fuerzas humanas en todo el sistema solar. Miles de naves, millones de soldados, miles de millones de personas, todos esperando su orden. Detrás de la barrera, el Consejo continuaba con sus vidas pacíficas y cómodas, completamente inconscientes de que su perdición se preparaba para ser desatada. «Activen a todos los agentes encubiertos», ordenó la almirante Chen. «Comiencen los preparativos finales para la operación Ajuste de Cuentas. Envíen la orden a todos los comandantes de flota. Lanzamos en 72 horas». Mientras su personal se apresuraba a cumplir sus órdenes, la almirante Chen permaneció de pie ante la pantalla holográfica. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería lo que sucedía cuando enjaulabas a la humanidad. El Consejo había cometido el mayor error en la historia galáctica hace 60 años. Le habían dado a la humanidad tiempo para prepararse, una razón para unirse y la motivación para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que nunca habían sido. Ahora, era el momento de cobrar la cuenta por ese error. El almirante Tezica de la Flota de Defensa Local Sapiriana disfrutaba de una pacífica patrulla matutina cuando su mundo entero enloqueció. En un momento estaba al mando de 200 naves de guerra de cristal en perfecta formación sobre Sapiria Prime. Al momento siguiente, el espacio alrededor de su flota se onduló como el agua y de repente estaban en otro lugar por completo. Sus naves se encontraron atrapadas en un bolsillo de espacio-tiempo retorcido, observando impotentes como naves no identificadas aparecían alrededor de su mundo natal. Las naves atacantes no se parecían a nada que Tezica hubiera visto jamás. Eran elegantes, negras y letalmente hermosas. Se movían por el espacio con la gracia de depredadores, sus sistemas de armas cargándose con un ominoso brillo rojo. Lo más inquietante de todo es que habían aparecido sin activar una sola alarma o sistema de detección. «¿Qué está pasando?», exigió Tezica, su voz cristalina resonando con confusión y miedo. Su oficial táctico, un joven Ceterion llamado Keltar, estudiaba las lecturas con creciente horror. «Almirante, hemos sido desplazados a un bolsillo dimensional».
Toda nuestra flota está atrapada aquí mientras naves desconocidas atacan nuestro mundo natal. Estoy leyendo enormes firmas de energía de sus armas. Están apuntando nuestras plataformas de defensa orbital. A través del espacio retorcido de su prisión, Tesica observó cómo los misteriosos atacantes destruían sistemáticamente cada defensa que su pueblo había construido alrededor de su planeta. Las plataformas de armas orbitales, estructuras poderosas que habían protegido a Sapiria durante 1000 años, se desmoronaban bajo el asalto como juguetes de niños. ¿Quiénes son?, susurró Tesica. Pronto obtendría su respuesta. En todo el espacio de consejo, la misma escena se desarrollaba con una eficiencia aterradora. Las orgullosas flotas mineras de gas etéreo se encontraron en cuarentena en burbujas dimensionales mientras su infraestructura era desmantelada metódicamente. Las flotas de guerra Manturi, la principal fuerza militar del Consejo, descubrieron que sus sistemas de control bioneural habían sido comprometidos. Sus propias naves se volvieron contra ellas, disparando a naves con las que habían servido durante décadas. En las cámaras de consejo en Nexus Prime, reinaba el pánico. Representantes de cientos de especies llenaban el gran salón con gritos confusos y preguntas desesperadas. La sesión de emergencia se había convocado cuando los informes comenzaron a llegar de toda la galaxia. La forma de energía de la suma árbitra Velara parpadeaba con angustia mientras intentaba dar sentido al caos. «Informe», exigió. Un oficial de inteligencia Mantari dio un paso adelante, su forma insectoide temblando de agotamiento. Había estado trabajando sin descanso durante 6 horas, tratando de coordinar la información de las zonas de desastre. Suma árbitra, estamos bajo ataque por una fuerza desconocida que usa tecnología que desafía nuestra comprensión. Más de 300 sistemas han sido atacados simultáneamente. Sus armas están destruyendo nuestras defensas. Sus naves son superiores a las nuestras en todos los sentidos, y de alguna manera han comprometido nuestras redes de comunicación. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Velara. La seguridad de nuestra red es perfecta. Nadie puede infiltrarse en nuestro sistema sin autorización. El embajador Kriegs del colectivo Mantari se levantó lentamente. Había estado en silencio durante toda la sesión de emergencia, pero ahora todos los ojos compuestos se volvieron hacia él. Había algo en su postura que sugería que sabía más de lo que decía. «Honorables colegas», comenzó, su voz traducida con un toque de oscura diversión. «Creo que estamos experimentando lo que los humanos llaman consecuencias». La cámara se quedó en silencio. Durante 60 años, nadie había mencionado a la humanidad. Habían sido olvidados, descartados como una especie fallida que probablemente se había destruido a sí misma detrás de su barrera. ¿Los humanos? La voz de Velara crepitó con incredulidad. «Eso es imposible. Están en cuarentena. La barrera ha resistido durante 60 años. ¿Lo ha hecho?», preguntó Kriegs en voz baja. «¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente los revisó? ¿Cuándo fue la última vez que enviamos una sonda para ver qué estaban haciendo detrás de esa barrera?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. El Consejo había construido la barrera y luego se había olvidado por completo de la humanidad. Habían asumido que el problema estaba resuelto. De repente, todas las pantallas de la cámara se iluminaron con la misma imagen. Un puño cerrado sosteniendo una cadena rota contra un campo de estrellas. Era un símbolo que ninguno de ellos reconoció, pero de alguna manera todos entendieron su significado. Las cadenas del exilio se habían roto. Luego las pantallas se pusieron negras y una voz humana llenó la cámara. Era clara, fría y absolutamente segura. «Saludos, Consejo Galáctico. Tal vez recuerden a mi madre, la embajadora Sarachén, a quien condenaron al exilio hace 60 años. Mi nombre es Almirante Sarachén y hablo en nombre de la Federación Unida de la Tierra». La voz continuó mientras las pantallas tácticas mostraban el alcance del movimiento inicial de la humanidad. Más de 300 sistemas de consejo habían sido atacados o bloqueados simultáneamente. Sus redes de comunicación estaban comprometidas, sus defensas neutralizadas, sus flotas dispersas o destruidas. «Nos declararon demasiado violentos para el espacio civilizado», continuó la voz de la almirante Chen. «Tenían razón. Somos violentos. Somos peligrosos. Somos todo lo que temían que nos convirtiéramos y mucho más. Asumieron que el exilio nos debilitaría. En cambio, nos dio tiempo para prepararnos, tiempo para estudiarlos, tiempo para aprender sus debilidades». La suma árbitra Velara finalmente encontró su voz. «¿Qué queréis?». La respuesta que recibió heló a cada ser en la cámara. «Todo,
continuó la transmisión. Construisteis vuestra civilización sobre la cooperación y la confianza, cualidades admirables que hemos convertido en armas en vuestra contra. Durante 60 años, habéis vivido en paz mientras nosotros nos preparábamos para la guerra. Cada mensaje que enviasteis, cada nave que construisteis, cada decisión que tomasteis ha sido observada y registrada. Conocemos vuestros miedos, vuestras debilidades y vuestros puntos de quiebre. Las pantallas tácticas mostraban naves humanas apareciendo por todo el espacio del Consejo como una plaga. Se movían con una coordinación que ninguna flota de Consejo había logrado jamás. Sus armas atravesaban las defensas alienígenas como si fueran de papel. Esto no es una conquista, explicó la voz del almirante Chen. Es una lección. Estáis aprendiendo lo que sucede cuando una especie construye toda su civilización asumiendo que todos los demás jugarán con las mismas reglas. Estáis aprendiendo porque la evolución favorece al depredador sobre la presa. El embajador Krieg se levantó de nuevo. ¿A cuántos de nosotros mataréis?, preguntó. Hubo una pausa antes de que el almirante Chen respondiera. Eso depende de lo rápido que aprendáis. A las especies que se rindan inmediatamente y acepten la autoridad humana se les permitirá seguir existiendo. Aquellas que se resistan serán eliminadas. No es nada personal. Es simplemente el orden natural reafirmándose. Alrededor de la cámara, los representantes comenzaron a gritar a la vez. Algunos exigían una acción militar inmediata. Otros pedían negociaciones. Unos pocos ya hablaban de rendición. Vuestras flotas están destruidas o capturadas. La voz del almirante Chen cortó el caos. Vuestras defensas están caídas. Vuestras redes de comunicación nos pertenecen. No tenéis armas que puedan dañar nuestras naves ni estrategias que no hayamos planeado ya. La guerra ha terminado. Simplemente aún no os habéis dado cuenta. La transmisión terminó, dejando la cámara de consejo en un silencio atónito. Afuera, las naves humanas transmitían el mismo mensaje a cada mundo en el espacio de consejo. La era de la cooperación pacífica estaba terminando. La era de la humanidad había comenzado. La forma de energía de la suma árbitra velara parpadeó débilmente. ¿Cuánto tiempo?, susurró. El embajador Krieg consultó su tableta de datos. A su ritmo actual de avance, la flota humana llegará a Nexus Prime en aproximadamente 48 horas. Suma árbitra. Nuestras fuerzas militares restantes no podrán detenerlos. ¿Recomendaciones? Krieg miró alrededor de la cámara a las cientos de especies que una vez gobernaron la galaxia. ¿Nos rendimos? Suma árbitra. Nos rendimos ahora, mientras algunos de nosotros todavía podamos sobrevivir para ver el mañana. Era una píldora amarga de tragar, pero las matemáticas eran claras. La humanidad había pasado 60 años preparándose para este momento. Mientras el Consejo había pasado el mismo tiempo olvidando cómo luchar, el resultado se había decidido incluso antes de que comenzara la guerra. A medida que los informes seguían llegando de toda la galaxia, quedó claro que la victoria de la humanidad no era solo militar, era psicológica. Especies que habían gobernado sistemas estelares durante milenios se estaban rindiendo sin disparar un solo tiro. Las legendarias flotas de guerra Manturi, orgullo del ejército de Consejo, habían sido aplastadas en la primera hora de combate. El Consejo había cometido un error fundamental hace 60 años. Habían asumido que el aislamiento haría a la humanidad débil y pacífica. En cambio, les habían dado el mayor regalo posible: unidad de propósito y tiempo para prepararse. Ahora, la galaxia pagaría el precio por ese error. A las 72 horas del primer ataque, más de la mitad del territorio del Consejo estaba bajo control humano. El resto caía rápidamente a medida que los gobiernos alienígenas colapsaban ante la abrumadora superioridad de la humanidad. Las especies que habían exiliado a la humanidad por ser demasiado violentas estaban aprendiendo cómo era la verdadera violencia. Y la mayoría de ellas estaban descubriendo que no tenían estómago para ella en absoluto. 3 meses después de que comenzara la guerra, la almirante Saracen caminaba por las ruinas de las cámaras de Consejo Galáctico en Nexus Prime. Sus botas resonaban en el enorme salón donde 847 especies alienígenas se habían reunido una vez para debatir el destino de la galaxia. Ahora la gran cámara estaba vacía, excepto por muebles rotos y escombros esparcidos. La batalla final había durado exactamente 4 horas. Los restos combinados de las flotas de Consejo habían hecho su última resistencia en el espacio sobre Nexus Prime. Se suponía que sería su momento más grandioso: miles de naves de guerra alienígenas unidas en defensa de su civilización. En cambio, había sido una masacre que sería recordada por milenios.
Las naves humanas se habían movido a través de las fuerzas defensoras como tiburones a través de un banco de peces. Su blindaje adaptativo había absorbido las exóticas armas de energía de los alienígenas, mientras que su propio arsenal atravesaba los escudos y cascos enemigos como si fueran de papel de seda. La batalla había terminado cuando el buque insignia del Consejo, un masivo acorazado de cristal Sirian, simplemente dejó de luchar y transmitió una señal de rendición a toda la galaxia. Ahora Sara estaba donde la suma árbitra Velara una vez había flotado en su traje de contención, dictando sentencias sobre la humanidad. El ser de energía ya no estaba. Su forma se dispersó cuando se cortó la energía de su traje. La mayoría de los otros líderes del Consejo habían huido a mundos distantes o se habían rendido a la autoridad humana. La galaxia pertenecía a la humanidad. Sara escuchó pasos detrás de ella y se giró para ver al embajador Kriegs del colectivo Manturia acercándose. Su forma insectoide se movía con cuidado entre los escombros, sus ojos compuestos reflejando la tenue iluminación de emergencia que aún funcionaba en la cámara. Kriegs era uno de los pocos oficiales alienígenas a los que la humanidad había permitido retener algo de autoridad. Su especie se había opuesto al exilio original de la humanidad, y él había intentado advertir al Consejo sobre las consecuencias de sus acciones. Ahora servía como enlace entre el nuevo gobierno humano y las poblaciones alienígenas supervivientes. Y bien, dijo Kriegs, su voz traducida con agotamiento y resignación. ¿Ahora qué? Habéis conquistado la galaxia en menos de un año estándar. Seguramente esto no fue solo por venganza. Sara se apartó de su examen del trono roto donde una vez se sentó la suma árbitra. La venganza fue solo el principio, embajador. Tenemos planes mucho más grandes que eso. Hizo un gesto hacia las pantallas holográficas que ahora llenaban la cámara, mostrando naves humanas patrullando cada sistema principal de la galaxia. Administradores humanos estaban tomando el control de los gobiernos alienígenas. Se estaban estableciendo colonias humanas en mundos estratégicos por todo el espacio conocido. El Consejo pasó 10.000 años construyendo una civilización que moría lentamente por su propia complacencia, explicó Sara. Eliminasteis la competencia, el conflicto y la presión de la evolución. Creasteis una galaxia de ovejas y luego os preguntasteis por qué vuestra civilización se estaba estancando. Era cierto. Bajo el gobierno del Consejo, el avance tecnológico se había ralentizado hasta casi detenerse. La mayoría de las especies se habían vuelto cómodas y perezosas. Habían olvidado cómo luchar, cómo combatir, cómo fortalecerse. La galaxia se había convertido en un pacífico hogar de retiro para civilizaciones moribundas. La humanidad cambiará eso, continuó Sara. Vamos a arrastrar a esta galaxia, pataleando y gritando, a una nueva edad de oro. Quiera o no, las pantallas holográficas mostraban el alcance de la ambición humana. Se estaban estableciendo nuevas colonias en miles de mundos. La tecnología humana avanzaba a un ritmo exponencial a medida que incorporaba y mejoraba las mejores innovaciones de toda la galaxia. Lo más importante es que las otras especies ya estaban empezando a adaptarse. Aquellas que eligieron prosperar bajo el dominio humano se estaban volviendo más competitivas, más innovadoras, más humanas en su enfoque de la vida. El estancamiento pacífico de la era del Consejo estaba siendo reemplazado por un crecimiento dinámico y una mejora constante. Vuestra gente se está adaptando más rápido de lo que esperaba, señaló Sara, estudiando informes de los mundos Manturi. Vuestros jóvenes estudian con avidez las tácticas militares humanas, la tecnología humana, la filosofía humana. Entienden que las viejas costumbres han desaparecido para siempre. Kriegs asintió lentamente. Los supervivientes siempre se adaptan, almirante. Aquellos de mi pueblo que se niegan a cambiar ya han sido reemplazados por aquellos que abrazan la nueva realidad. La evolución en acción. ¿Cómo diríais vosotros los humanos? Sara sonrió. Esto era exactamente lo que la humanidad había esperado. No querían gobernar una galaxia de especies rotas y derrotadas. Querían crear una galaxia de civilizaciones fuertes y competitivas que se empujaran mutuamente a alturas cada vez mayores. ¿Y los movimientos de resistencia? Preguntó Sara. Mínimos y en descenso, informó Kriegs. El Frente de Liberación Aterial fue eliminado el mes pasado. La Alianza Saperiana Libre se rindió hace 2 semanas cuando demostrasteis esa nueva arma destructora de planetas en su base oculta. La mayoría de las especies ahora entienden que la resistencia no solo es inútil, es un suicidio evolutivo. Sara sintió con satisfacción. La humanidad había tenido cuidado de dar ejemplo con aquellos que continuaban resistiendo, no por crueldad, sino por necesidad.
La galaxia necesitaba entender que las viejas reglas habían desaparecido para siempre. Muéstrame los informes de integración, ordenó Sara. La pantalla holográfica cambió para mostrar estadísticas de todo el espacio controlado por humanos. Los números eran impresionantes. La producción industrial había aumentado un 400% a medida que se implementaban los métodos de eficiencia humanos en los mundos alienígenas. La investigación científica había aumentado en un 600% a medida que diferentes especies eran forzadas a trabajar juntas y compartir conocimientos. Lo más importante, las tasas de natalidad estaban aumentando a medida que las especies alienígenas comenzaban a sentirse optimistas sobre el futuro de nuevo. El colectivo acuático ha superado todas las expectativas, señaló Kriegs. Sus ciudades submarinas ahora producen más alimentos y materiales que nunca bajo el gobierno del Consejo. La presión de la supervisión humana los ha obligado a innovar de maneras que nunca imaginaron. Y los apirianos. Una adaptación notable. Su tecnología basada en cristales se está integrando con los sistemas humanos para crear dispositivos híbridos que superan cualquier cosa que ambas especies pudieran construir por sí solas. Sus jóvenes están abandonando la vieja filosofía cristalina de la armonía perfecta en favor de conceptos humanos como la competencia y el logro individual. Sara sintió una oleada de orgullo. Esto era lo que le había faltado a la galaxia durante 10 milenios. El impulso de mejorar, de competir, de convertirse en algo mejor de lo que eras ayer. ¿Cuál es el estado del nuevo gobierno galáctico?, preguntó. Kriegs activó otra pantalla que mostraba la estructura administrativa que la humanidad había creado para gobernar su nuevo imperio. La Federación Galáctica funciona sin problemas. Los administradores humanos supervisan todas las decisiones importantes, pero los gobiernos alienígenas locales manejan las operaciones del día a día bajo la guía humana. La eficiencia ha aumentado, la corrupción ha disminuido y la mayoría de las poblaciones reportan una mayor satisfacción con sus condiciones de vida que la que experimentaron bajo el gobierno del Consejo. No era la democracia que el Consejo había pretendido ser. Era una dictadura benevolente con la humanidad en la cima de la jerarquía. Pero funcionaba. Las decisiones se tomaban rápidamente, los recursos se asignaban eficientemente y cada especie sabía exactamente cuál era su lugar en el nuevo orden. Sara caminó hacia los grandes ventanales que daban a Nexus Prime. La ciudad de abajo bullía de actividad mientras trabajadores humanos y alienígenas colaboraban en enormes proyectos de construcción. Se levantaban nuevos edificios, se desarrollaban nuevas tecnologías, se extendían nuevas ideas por toda la población. La galaxia nos quería afuera porque éramos demasiado peligrosos para vivir entre especies civilizadas, dijo Sara en voz baja. Tenían razón. Somos peligrosos. Pero olvidaron lo más importante sobre las criaturas peligrosas. ¿Qué es?, preguntó Kriegs. Sara sonrió mientras observaba a un grupo de jóvenes alienígenas estudiar con entusiasmo las tácticas militares humanas en una academia de la Federación. Estaban aprendiendo a ser más fuertes, más inteligentes, más adaptables de lo que sus padres habían sido jamás. A veces se necesitan criaturas peligrosas para sobrevivir. La galaxia se había vuelto blanda y débil bajo el gobierno del Consejo. Habíais olvidado cómo luchar, cómo crecer, cómo convertiros en algo mejor de lo que erais. Os lo hemos recordado. Se apartó de la ventana para mirar a Kriegs. Vuestro exilio no creó monstruos, embajador. Creó los maestros que vuestra galaxia necesitaba desesperadamente. Vamos a obligar a esta civilización a alcanzar su máximo potencial, quiera o no. Afuera, la nueva bandera de la Federación Galáctica ondeaba sobre el antiguo edificio de Consejo. Mostraba el águila de la humanidad con las alas extendidas, agarrando en sus garras las cadenas rotas del viejo orden. La era del estancamiento pacífico había terminado. La era del crecimiento y la competencia había comenzado. El Consejo cometió un error hace 60 años, dijo Sara mientras se preparaba para abandonar la cámara en ruinas. Pensaron que estaban protegiendo la galaxia de la violencia de la humanidad. En cambio, estaban protegiendo a la humanidad de la debilidad de la galaxia. Mientras se alejaba, sus pasos resonando en el salón vacío, las últimas palabras de Sara quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Ahora, ambos problemas han sido resueltos. Detrás de ella, el embajador Kriegs permaneció de pie en las ruinas del antiguo orden, observando cómo los equipos de construcción comenzaban a renovar la cámara para su nuevo propósito como cuartel general galáctico de la humanidad. Las especies que una vez gobernaron este salón se habían ido, reemplazadas por algo más fuerte, más dinámico e infinitamente más peligroso. La galaxia nunca volvería a ser la misma.
Y tal vez, pensó Kriegs mientras observaba a los trabajadores humanos y alienígenas colaborar en la renovación, eso era exactamente lo que había necesitado desde el principio. La evolución era una maestra dura, pero era la única maestra que realmente importaba. El Consejo Galáctico había intentado detener la evolución, crear un universo perfecto y pacífico donde nada cambiara jamás. La humanidad les había recordado porque eso era imposible.